bienvenidos a este video de cielo interior en continuación de la introducción, el preámbulo sobre las eras astrológicas, en el cual detallo la precesión de los equinoccios, este fenómeno que produce este cambio de épocas, de eras, y me quiero referir a la astrología en este aspecto. Saliendo del ámbito personal, de las cartas natales, sino a nivel global, a nivel cronológico, cómo influye este cambio de eje que se da cada aproximadamente 2160 años. Y bueno, este es un tema del cual se habla muy poco, por eso me interesa difundir este dato. Bueno, yo me basé principalmente en algunos escritos de la escuela de Uber, y bueno, y deduzco también algunas cosas. Voy a hablar más o menos desde el año 15.000 a.C. aproximadamente, en el cual se calcula que fue la era de Libra. Y bueno, esto se refiere a un cambio de raza seguramente, algo que tiene que ver con un cambio a nivel estético. Y bueno, seguramente en esta época se originó la raza actual. Y después, aproximadamente en la época de la glaciación, aproximadamente en el año 13.000 a.C., podemos deducir que fue la era de Virgo y seguramente tuvo que ver con un periodo muy arduo en el cual había muchísima sequía, había muchísimo frío, eh, y bueno, como siempre está esta polaridad pisciana con el tema del sacrificio, de ganarse el pan con el sudor. Pero luego de esa era, aproximadamente del año 11.000 a.C. hasta el 8.000, estamos hablando de cosas muy aproximadas y deductivas. Se produjo la era de Leo, digamos, luego del término de la glaciación, porque la era de Leo tiene que ver con el Sol como regente de este signo y el culto, la adoración al Sol como padre y generador de vida, es decir, también el culto al fuego, y un renacer del hombre, seguramente comparándolo con las eras hindúes, seguramente data de la época de un Satya Yuga. Tal vez había una época en la cual el hombre era sabio, se conectaba consigo mismo y con la naturaleza, estaba en armonía. Y aproximadamente del año 8000 hasta aproximadamente el año 6000 a.C., se produciría la era de Cáncer, en el cual el hombre comienza a formar clanes, comunidades y comienza a dejar de ser nómade y a tener asentamientos sedentarios, una era influenciada por el matriarcado, por la figura femenina. Hay muchísimas culturas de esta época referidas a lo femenino. Cáncer está regido por la luna. Y también se contrapone el estereotipo de Capricornio en cuanto a la organización, ¿no? de estas comunidades. Y bueno, luego vamos a la era de Géminis, que se produce luego de esta época, aproximadamente desde el año 6000 hasta el 3500 a.C., en que se produce luego digamos, esta organización familiar, se producen las primeras ciudades, también la aparición de la escritura, la necesidad de comunicación, algunos idiomas, y aflora la cultura. De esta época datan libros importantísimos como el Kybalión y bueno, las primeras tablillas de escritura, los escribas. Esta fue una era en la que el hombre comenzó eh, a explorar por eh, digamos, todo lo que tiene que ver con el auge cultural, y la aparición de muchísimas lenguas en esta época, eh, que finalizaría aproximadamente
En el año, a ver, más o menos, de la era de Tauro, de la era, sí, 4000 aproximadamente a la 2000 a.C. aparecería la era de Tauro, en la que comienza, digamos, el auge por la propiedad privada. Comienza a generarse un aparato de producción y además la adoración a todo lo que tenga que ver con el toro y la vaca, como símbolos de fertilidad, de abundancia material. Todo lo que tenga que ver con el alimento y con el dinero comienza a tener su auge en esta época. También, digamos, Escorpio influenciando lo que tiene que ver con el tema de la muerte, con las herencias, con las grandes pirámides que se llamaban en esa época, la conexión con el más allá, todo lo que tiene que ver con la polaridad Tauro de Escorpio en esta época, y la adoración al toro. Bueno, también de alguna manera se fundaron los primeros bancos de esta época. Y esta era empieza a morir con el mito del Minotauro, en la cual, bueno, Teseo logra vencer al toro, y bueno, comienza la era de Aries, una era belicosa en la cual, digamos, las figuras centrales están en el hombre, en el guerrero, en las conquistas, en los imperios, épocas de muchísimas guerras, conquistas, y bueno, el auge del Imperio Romano, también de Antigua Grecia, eh, digamos, todo lo que tenga que ver también con el patriarcado. Ya estaríamos en una época que está en cuadratura con lo que es el cáncer. Comienza a nacer el patriarcado, el hombre como figura central, el rey, la prepotencia por ese lado, y también comienzan a forjarse algunas leyes, teniendo en cuenta que Libra es el signo opuesto a un elementario y siempre está influenciando, digamos, esta energía. Porque, digamos, todos los signos tienen su correlación, digamos que son parte del signo opuesto, no hay división. Entonces, luego de esta era tan violenta, comienza a surgir el tema de la religión. Eh, digamos, aproximadamente esta era muere después de Cristo, aproximadamente en el año 360 después de Cristo, comenzaría la era de Piscis, continuando con esta correlación que hay con el calendario hindú. Ya habríamos pasado a la era de oro, Satya Yuga, el Treta Yuga, y estaríamos en la era de hierro, como el Kali Yuga, en esta era de Piscis, influenciada por tanto dolor, por tanta injusticia, en la cual surgen las religiones como una forma de redención. Eh, Surge muchísimos sabios en esta época. Bueno, surge la espiritualidad, y pasando la Edad Media, un auge impresionante del arte, de la música, de la pintura, los artistas más iluminados en esta época, eh, y, finalizando esta era tan breve, tan intensa, comenzamos a ver la transición de la era de Acuario. Yo sé que muchos astrólogos dicen que la era de Acuario comienza en el año 2100 aproximadamente, otros que comienza mucho después, en el 2600, otros dicen que ya empezó en el 1936, otros dicen que comenzó con el descubrimiento de Urano en la época de la Revolución Francesa, otros dicen que en el momento de la llegada de la Luna en 1962.
XXI. Bueno, mi visión es que no existen momentos eh, rotundos en los cuales termina y empieza una era, sino que hay transiciones muy largas. Para mí esta transición comenzó en el siglo XX, durante el siglo XX, después de las guerras mundiales. Para mí que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron como una manera el broche de la era de Piscis, el hundimiento del Titanic también. Y, y bueno, con el comienzo de la televisión, de las tecnologías, de la exploración del espacio, comienza a sentirse realmente la era de Acuario. Ya estamos sintiendo demasiada acuarianeidad, no solamente en cuanto a lo técnico, tecnológico, que es demasiado evidente, sino que en cuanto a los cambios culturales, estamos dejando todo lo que es obsoleto, hay una mayor apertura mental, no solamente tiene que ver con la tradición, con lo familiar, sino en todo sentido, incluso a lenguaje, forma de expresarse, formas de pensar. Eso me parece lo más positivo de la era de Acuario. Y a mí me parece que es difícil hablar de estos 2000 años porque quizás lo más crítico sea el, digamos, la forma en la que estamos tratando la Tierra, por lo cual se sabe que tiene que haber un cambio absoluto de actitud en cuanto al sistema. El capitalismo consumista está cambiando aceleradamente con las formas de vida y con el futuro de nuestra alimentación y con el agua. Entonces, yo no sé si en el corto plazo el planeta se va a deteriorar completamente, digamos, y dejaría de ser habitable. Por eso pienso la era de Acuario en este planeta todavía, en que se encuentren formas de revertir o de combatir formas alternativas de vivir. Obviamente que el planeta Tierra, ya después de Urano Tauro, no va a ser lo mismo. Igual, obviamente vamos a pasar por las casas inteligentes, los trabajos automatizados, el auge de la robótica y el robot superando al ser humano, la transformación total de la genética, los cambios estructurales, la transformación absoluta del ser humano, la muerte y transformación del ser humano. Y me pidieron que hable de la era de Capricornio. Yo creo que luego de la era de Acuario ya no va a existir el humano como lo conocemos. No sé si todavía vamos a habitar el planeta Tierra, pero los seres que habitan en ese momento, van a haber alcanzado un nivel de perfección, demasiada perfección, quizás de, digamos, va a dejar de ser animales instintivos, vamos a ser seres absolutamente racionales, totalmente organizados eh, y totalmente alejados de lo que vemos hoy en día. Y el nivel de organización va a ser eh, semejante al al de deidades prácticamente, eh, y imagino algo bastante más bello para la era de Sagitario, dentro de mucho más de 4000 años, en una época en la que el ser humano atraviese una nueva era de oro, en la cual el valor más importante sea la sabiduría. Eh, y bueno, por eso recomiendo ver la película La Belle Verte. La Belle Verte para mí habla de este cambio evolutivo. Estas son simples apreciaciones intuitivas.
dentro del conocimiento en el marco energético, cronológico y astrológico. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.